Vamos a orar. Padre querido, gracias por tu palabra. Vamos a abrir las escrituras ahora. Queremos que tu Espíritu nos ilumine. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos queridos, estamos dando inicio a una serie de estudios sobre la Biblia. Naturalmente, para estudiar sobre la Biblia tenemos primero que saber por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Es realmente la palabra de Dios? ¿O algún hombre, un grupo de hombres escribió un libro ahí y dijo, esta es la palabra de Dios? ¿Qué motivos tenemos para creer que la Biblia es la palabra de Dios? En primer lugar, quisiera decirles que Dios es un Dios que se comunica. Dios nos ama. Tú, Ronnie, tú, Carola, son la cosa más linda que Dios tiene en esta vida. Y Dios quiere que ustedes sean felices, que sean buenos padres, buenos hijos, buenos ciudadanos, prósperos profesionales, felices y realizados en todas las áreas de la vida. Pero Él sabe que solos nosotros podemos querer, podemos intentar, podemos tratar de encontrar el camino correcto, pero generalmente nos vamos a frustrar. Por eso Dios quiere comunicarse con nosotros para mostrarnos el camino, para guiarnos. Así fue desde el jardín del Edén. Dios quería comunicarse con Adán y Eva y se comunicaba personalmente, corporalmente, face a face. Pena que cuando Adán y Eva pecaron y Dios vino a visitarlos, ellos se escondieron y no quisieron más ver su rostro porque dijeron, tenemos miedo. A partir de ese momento, Dios ya no se mostraba corporalmente, pero les dejaba escuchar su voz. Encontramos cuando el pueblo de Israel llega al Sinaí, Dios estaba hablando a su pueblo desde las montañas del Sinaí, y el pueblo corrió a Moisés y le dijo, Moisés, por favor, dile a Dios que no nos hable, porque su voz nos da miedo. Todo lo que Él quiere decirnos, que te lo diga a ti, tú nos lo dices a nosotros. Yo imagino la tristeza de Dios mirando a su pueblo. Ustedes necesitan que yo los guíe, ustedes necesitan que yo los oriente, pero ustedes no quieren escuchar mi voz. ¿Cómo hago para guiarlos? Ya que tienen miedo en mi voz, ya que tienen miedo de mi fase. Entonces Dios tomó a algunos hombres que vivían una vida de especial comunión con Él y les confió el mensaje, les dio el mensaje a través de sueños, de visiones o personalmente. Esos hombres registraron todo lo que recibieron de Dios y ese acúmulo de escritos es lo que nosotros llamamos la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, la Palabra de Dios. Ahora, tenemos argumentos para creer que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo quiero leerles algunos versículos que prueban eso. El primero está aquí en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice así, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y cuál es el propósito? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en el camino de la justicia. Ese es el propósito de la Biblia. Y toda la Escritura fue inspirada por Dios. Pedro confirma este pensamiento cuando dice, en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a los escritores bíblicos. Dos versículos más para dar lugar a algunas preguntas que tal vez ustedes quieren hacer. Aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 16, está escrito lo siguiente, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. El Espíritu Santo habló por boca de David. Quien habló fue David, pero quien le inspiró fue el Espíritu. Ahora, el propio David, refiriéndose a esto, dice lo siguiente en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Por tanto, por estas declaraciones bíblicas, yo creo que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. A mí me preocupa algunos asuntos. ¿Cómo podría, por ejemplo, confiarse en este libro que se llama Biblia, que tiene varios otros libros y que han pasado por muchos años? Diferentes escritores, en diferentes épocas, quién sabe qué pensaba cada escritor,
¿Será que es digna de confianza esto que le llamamos Biblia? Mira, justamente ese es otro de los argumentos que tengo para probar que la Biblia es la palabra de Dios. Porque mira, Moisés, que fue el primer escritor bíblico, escribió Génesis, vivió como si fuese ahora. Y Juan, que escribió Apocalipsis, el último escritor bíblico, vivió 1500 y pocos años después de Moisés. 15 siglos de diferencia entre ambos. Hubo 40 escritores. Moisés no conoció a Mateo. Juan no conoció a Abdías. Josué no conoció a Mateo. Mateo no conoció a Isaías. Y sin embargo, si tú lees la Biblia, pero hay que leerla porque hay mucha gente que critica y nunca leyó la Biblia. Si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta, es como si un día los 40 escritores se hubiesen reunido en una sala y hubiesen combinado. Mira, yo escribo de aquí hasta aquí, tú sigues de aquí hasta aquí, yo voy a escribir sobre este asunto, tú continúas comentando este asunto, porque en los 40, en todos los libros de la Biblia, en los 66 libros de la Biblia, hay una unidad de pensamiento. Es como si hubiese habido un solo escritor, pero hubo 40 que no se conocieron entre sí. Pero esos autores, esos hombres, escribían lo que se le venía a la cabeza, lo que ellos creían que era lo más adecuado colocar, porque al final son hombres los que ahí está. Lo que ellos mismos dicen aquí es que ellos escribieron siendo inspirados por Dios. Entonces tú me puedes decir, pero yo también puedo escribir un libro y decir que fui inspirado por Dios. Claro. Muy bien, entonces yo te estoy presentando el segundo argumento para probarte que la Biblia es la palabra de Dios, la unidad de pensamiento. ¿Qué pasó? Que 40 escritores que no se conocían entre sí escribieron como un tema como si fuese un solo autor. Aquí está la prueba de que por tras de ellos había una única mente que los inspiró a 40 en 16 siglos. Les inspiró el mismo mensaje. Pero hay otras pruebas de la inspiración de la Biblia que quiero darte. Por ejemplo, aquí en Isaías, capítulo 40, versículo 22, nosotros encontramos una de las profecías bíblicas que se cumplió. Una de las pruebas para mí de que la Biblia es la palabra de Dios es el cumplimiento de las profecías bíblicas. Esta, aquí, 40, 22, es una profecía interesante. Dice así: Él, Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra. Algunas versiones dicen sobre la redondeza de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Mira, la Biblia ya estaba escrita siglos antes de que Colón descubriese América. Antes de Colón, la ciencia decía que la tierra era plana, pero la Biblia siglos antes ya decía, no señor, la tierra es redonda. Y la ciencia decía, ¿quién tiene razón? ¿La Biblia, ese libro anticuado, o nosotros, los científicos? Porque nosotros los científicos decimos que la tierra es plana. Muy bien, ustedes conocen la historia. El 12 de octubre del año 1492, Cristóbal Colón llegó a América y probó que la tierra era redonda. Y la Biblia ya lo decía siglos atrás. Ese es más un argumento que me prueba que por tras de este libro hay una mente divina. Pero hay muchas otras profecías, muchas. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Daniel está la historia del mundo, desde el imperio babilónico hasta nuestros días, inclusive mencionando el nombre de reyes. No tengo tiempo para presentarles la profecía, fechas, qué imperio subiría, qué imperio caería, qué imperio lo sucedería. En fin, es extraordinaria ver la manera como a través de la Biblia Dios describe el futuro de las naciones. Ese para mí es otro de los argumentos de que la Biblia es la palabra de Dios. Pastor, yo tengo una duda, la verdad siempre tuve esa duda y aprovecho ahora de preguntarle, aceptando de que la Biblia fue inspirada por Dios, y usted hablaba de tantos periodos y años, yo me he preguntado a veces, ¿será que no es un libro ultrapasado, un libro antiguo? O sea, ¿será que yo puedo agarrar la Biblia hoy en el siglo XXI, nuestra época moderna, época tan desarrollada, apretamos un botón, parece que todo es virtual, cibernético, pero yo sinceramente pienso, ¿será que no es un libro antiguo? Mira, el otro día yo estaba mirando un programa de entrevistas en la televisión y había un grupo de cantantes y artistas famosos, cinema, televisión,
Y un artista decía así: la Biblia es un libro ultrapasado, eso fue escrito ya miles de años atrás, para otra gente, otra cultura, nómades en el desierto, eso no tiene valor hoy día. Pero por 4 o 5 cosas que él dijo, yo me di cuenta rápidamente que él nunca había leído la Biblia. Y sin embargo decía que la Biblia era un libro ultrapasado. Si tú lees la Biblia, te vas a admirar con las ideas, con los consejos. Mira, hoy día está de moda la venta de libros de autoayuda. Autoayuda para que los libros más vendidos son los libros de autoayuda. Todos los libros de autoayuda, sin excepción, son nada más que comentarios de los principios bíblicos de que cuando un ser humano está en Cristo, entonces de repente sus ojos se abren para ver una otra dimensión de la vida. Quiere decir, la Biblia es un libro actual. Si tu hogar está destruido, tú lees la Biblia, tú vas a ver, mi matrimonio está fracasando por esto. Si tu hijo está en las drogas, tú lees la Biblia, vas a darte cuenta por qué. Si quieres ser un buen profesional, los mejores consejos están aquí. Si quieres que el dinero se multiplique en tus manos, los consejos están aquí. Quiere decir, la Biblia tiene respuestas para las más profundas inquietudes humanas. Usted ha dicho que la Biblia es el libro inspirado por Dios. La gente cree que es un libro, es el libro de Dios. Ahora, ¿qué pruebas concretas tenemos de que este libro que hoy tenemos, que tiene miles de años y que fue escrito por varias personas, no es un libro adulterado o alterado, que no ha variado, no ha cambiado su significado, su intención? Porque hoy en día mucha gente le da una interpretación diferente a la Biblia. Es verdad. Mira, mucha gente piensa que como la Biblia fue escrita siglos atrás, y hoy día estamos ya en el siglo XXI, a lo largo de los años, al copiar, al traducir de un idioma para otro, la Biblia puede haber sido cambiada. Cualquier persona hubiera podido cambiar el texto intencionalmente o sin intención. Exacto. Pero mira, en 1947, hace relativamente pocas décadas atrás, se descubrió en el Mar Muerto unos manuscritos antiguos de la Biblia, los más antiguos manuscritos de la Biblia, pedazos enteros del libro de Isaías. Y cuando se comparó esos manuscritos con las Biblias de hoy, era exactamente igual. Los descubrimientos de los rollos, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto fueron la mayor prueba arqueológica de que la Biblia no fue cambiada. Y eso cerró la boca de muchos críticos que acusaban, diciendo que no hay manera de saber si la Biblia no fue adulterada con el correr de los años. El descubrimiento de los rollos es el mayor argumento de que la Biblia no fue cambiada con el tiempo. Ahora mira, la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento en griego y el Antiguo Testamento en hebreo y arameo, más en hebreo que en arameo. Para que nosotros pudiésemos leer fue necesario que la Biblia fuese traducida al español. Y al traducirla, pastor, no hay, a veces yo digo, ¿será que es tal cual? ¿Será que lo que yo estoy leyendo fue tal cual? Porque si fue traducida, yo a veces me viene la desconfianza y digo, ¿será que realmente, literalmente, es tal cual? ¿Será que no fue cambiada o no hubo un fallo en la traducción? Es tal cual. Y yo te puedo decir es tal cual porque como parte de mi preparación en la Facultad de Teología, tuve que tener acceso al hebreo, tuve que tener acceso al griego, y cuando tomo el texto original es tal cual. La Biblia fue traducida exactamente así. Solo que, mira, hubo muchos traductores. Vamos a decir que Ronnie, además de conocer el español, llega a dominar el hebreo, el griego, y traduce la Biblia para el español. Esa es la versión según Ronnie. Tú también estudias y traduces, entonces esa es la versión según Carola. Y yo también traduzco, y esa es la versión según Bullón. Y hay 3 versiones. Y cada uno tiene su versión. Ronnie es católico, a esa Biblia le dicen Biblia católica. Carola es evangélica, a esa Biblia le dicen Biblia evangélica. Yo soy judío, a mi Biblia le dicen Biblia judía, pero todas las Biblias fueron traducidas del mismo original. ¿Hay diferencia? Claro que hay diferencia de palabras. Por ejemplo,
tú puedes decir, y saliendo Jesús de la casa fue a la fuente a beber agua. Y él va a decir, y saliendo Jesús del hogar se dirigió a la fuente a tomar agua. Pero en esencia, el mensaje es único, es el mismo. Por eso es que tú puedes estudiar la Biblia con cualquier Biblia, porque todas fueron traducidas al mismo tiempo. Ahora, ya que hablamos de religiones, usted mencionó algunas religiones, ¿por qué hay tantas religiones cristianas que creen en la Biblia? Si hay una sola Biblia. Si hay una sola Claro, Biblia. si la Biblia es una sola. Por causa del orgullo humano. Porque mira, viene un individuo, agarra la Biblia y lee así. El pastor estaba con ropa blanca. Él cierra la puerta, la Biblia y dice así, sí, estaba con ropa blanca, pero puede ser ropa azul también. Ahí aparece la iglesia de la ropa azul. Ahí viene otro y lee, el pastor estaba con ropa verde. Él cierra la Biblia y dice, sí, pero verde, amarillo, la misma cosa. Ahí aparece la iglesia del pastor con ropa amarilla. Ahí viene el otro. El pastor estaba con ropa blanca. Sí, pero rojo es más bonito. Muy bien, aparece la iglesia roja. Quiere decir, va a aparecer tantas religiones en el mundo, tantas iglesias en el mundo como seres humanos hay, a menos que el ser humano aprenda a ser humilde y vaya a la Biblia y diga, dice blanco, entonces es blanco. No voy a discutir con Dios, es blanco. A mí me parece rojo más bonito, amarillo más bonito, pero dice blanco y es blanco y voy a decir que es blanco. Pero si cada religión nació de la Biblia, ¿cómo yo sé, cómo tengo la seguridad de que tal religión está con la verdad o dice la verdad? Porque Dios te dio la capacidad de leer y de pensar y tú tienes la Biblia en tus manos. Ahí tú vas. Esta religión me dice que es amarillo, muy bien, pero aquí dice blanco. ¿Por qué dice amarillo si aquí dice blanco? Porque nosotros pensamos, no, chao. Hasta que encuentres la religión que dice blanco porque la Biblia dice blanco. Me está diciendo que tengo que confiar exactamente en lo que dice el texto. Lo que dice la palabra de Dios. Ahora, hay que tener cuidado, porque mira, para tener una idea de lo que Dios dice a través de su palabra, no puedes agarrar un versículo y decir, aquí dice así. No, hay que estudiar el versículo dentro del contexto. A lo largo de estos estudios yo muchas veces les voy a hacer recordar eso. Hay que estudiar el texto dentro del contexto. ¿Por qué? Por ejemplo, yo estaba viniendo esta tarde de taxi y vi a dos choferes chocar y uno lo agarró al otro del cuello y le dijo, mira, sinvergüenza, te voy a matar. Y yo llego aquí y le cuento a Carola y le estoy contando y el otro lo agarró y le dijo, te voy a matar. En ese momento tú pasas y me escuchas solamente el momento que estoy diciendo, te voy a matar. Y ahí sales corriendo diciendo, nadie me contó. Yo le escuché al pastor Bullón diciéndole a Carola que la va a matar. Espera un poco. ¿Salió de mi boca la palabra, te voy a matar? Sí. Pero yo la estaba amenazando a Carola, no. ¿Por qué? Me estás agarrando una frase fuera del contexto. Con la Biblia puede suceder la misma cosa. Por eso que muchas veces hay también muchas iglesias, porque agarran un versículo fuera del contexto y dicen, aquí dice así, la palabra de Dios dice así. Sí, la palabra de Dios dice así, pero dentro del contexto no está diciendo así. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Sí, y a mí me ha pasado algunas veces también. Otra curiosidad que yo tengo es, ¿por qué algunas Biblias tienen tantos libros? ¿Por qué otras Biblias tienen otra cantidad de libros? Esa diferencia que personalmente a veces me confunde. La Biblia tiene 66 libros. Algunas Biblias católicas tienen 73. Sí. Son libros apócrifos. Nosotros no aceptamos los libros apócrifos como inspirados por Dios. ¿Qué sería el libro apócrifo? Libros que fueron acrecentados al canon bíblico después de que el canon ya estaba cerrado. Jesús nunca usó esos libros. Los apóstoles usan muchas referencias del Antiguo Testamento, inclusive Jesús, mas nunca usaron una referencia de esos libros apócrifos. Además, la Biblia, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, y esos libros fueron escritos en griegos, o sea, cuando ya había sido cerrado el canon bíblico. El tiempo terminó infelizmente. Yo quisiera decirte, amigo querido que estás mirando el programa, que este tema es apenas un incentivo para comenzar a estudiar, porque el estudio de la Biblia es fascinante, es largo. Una cosa quiero que sepas, Dios te ama mucho, Dios tiene un plan lindo para tu vida, Dios quiere que seas feliz y la única manera de encontrar el camino de la felicidad es conocer su palabra y obedecer su palabra con humildad.
no hacer lo que quieres, no hacer lo que piensas, lo que te parece mejor, sino hacer únicamente lo que la palabra de Dios dice. Que Dios te bendiga.